Bien, supongo que damos inicio a la charla de hoy. Así es, Fray Paco. Muy bien. Pues como estamos en liturgia de las horas y para meternos en materia, comencemos estas formaciones con la invocación inicial de la liturgia de las horas, que dice: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo no sé si alguno de ustedes ha participado alguna vez, participa a menudo o tiene algún tipo de formación que le permita conocer previamente qué es la liturgia de las horas. Pero como no nos viene mal a todos, por mucho que la conozcamos, repasarlo, voy a intentar dirigirme a los que no tienen costumbre para que todos pues lo podamos entender un poco mejor, ¿verdad? Para no dar cosas por sabida y mejor ir paso a paso. Ya saben que como en otras formaciones tendremos un tiempo aproximadamente de 30 a 35 minutos de charla y después abriremos micrófono para las preguntas que se puedan hacer, que siempre les vamos a pedir que sean referidas con el tema. Porque si no, al final dispersamos mucho la línea de la charla y no tiene todo su significado. La liturgia de las horas es una de las dos oraciones oficiales de la Iglesia. La Iglesia solo tiene dos liturgias oficiales, que es la de la Sagrada Eucaristía, es decir, la de la misa, y la de la liturgia de las horas. Que las dos, como liturgias de la Iglesia, tienen leyes propias. ¿Qué significan leyes propias? Que se manejan, que se dicen, que se rezan, que se llevan a través de normas oficiales de la Iglesia. A veces esto, los que inician la liturgia de las horas no les hace muy atractivo, porque estamos acostumbrados a las devociones particulares, a las devociones privadas, a las devociones incluso a las públicas de la Iglesia, que tienen esa flexibilidad de que cada uno un poco puede terminar haciendo una propia, ¿verdad? Algo así como a mi gusto y a mi acomodo. Hay rosarios de todo tipo, novenas de todo tipo, triduos, quinarios, trisagios. Todo eso, ese tipo de devociones populares son muy flexibles, mientras que la misa y la liturgia de las horas se rigen por libros oficiales. Esto es algo que tenemos que empezar a entender. Si no tienen ustedes el diurnal o el conjunto de los libros de la liturgia de las horas, no se preocupen, porque hay muy buenas aplicaciones en Google Play, en la red, que se las van a mantener exactamente igual, porque en los países de habla hispana, salvo Argentina, que tiene su conferencia episcopal ha aprobado unos pequeños cambios en su liturgia de las horas, fundamentalmente en los himnos y en los responsos, no en la estructura. Los demás tenemos todos la misma. Es decir, que por la liturgia de las horas que publica México, la puede hacer un español de Madrid, y por la liturgia de las horas que publica la Conferencia Episcopal de Perú, la puede seguir uno de Colombia, porque es la misma. Es como el misal, salvo en algunas conferencias episcopales que hayan introducido alguna particularidad, todos tenemos lo mismo. Si alguno no lo tiene, búsquelo en red, y si no, con mucho gusto, al final de la charla les envío al coordinador unos links, pero ya les digo que en Google Play van a poner liturgia de las horas y lo van a encontrar, tanto la de Argentina como la de EPREX, que es la más corriente y la que casi todo el mundo utilizamos porque es muy práctica. Eso les permite no tener que invertir en comprar un libro, que es caro, y que a veces nos cuesta trabajo manejar, mientras que en la aplicación pues son gratuitas, se actualizan cada día y me puedo ir al día. Hecha esta introducción, y les puedo decir que es muy fácil aprender a manejar la liturgia de las horas, porque hasta alguien torpe como yo ha conseguido hacerlo, por lo tanto difícil no puede ser, nos vamos entrando en materia. El origen
de la oración de la liturgia de las horas se remonta al Antiguo Testamento. Podemos ver cómo dice que el pueblo de Dios oraba al amanecer, al mediodía, al atardecer, que serían hoy la equivalencia a laudes, la hora intermedia y las vísperas. También había una oración que se hacía ya de noche, antes del descanso, que se cita también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que serían las completas. Es decir, la Iglesia ha continuado lo que era tradición del pueblo de Dios desde prácticamente Moisés. Ha ido evolucionando, lógicamente, ha habido ciertos cambios, pero ese ritmo de las horas, de santificar las horas del día, se ha conservado. La liturgia de las horas es además la continuación de la Eucaristía celebrada. La semana empieza en domingo, en la liturgia de las horas y en la liturgia de la iglesia, en la misa. El domingo es el primer día de la semana. Entonces, la liturgia de las horas del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado son prolongación, son como una extensión de la liturgia de la misa dominical. De hecho, los textos coinciden y en muchas ocasiones la oración final del día coincide con la oración colecta o con la oración antes de la comunión de la mayoría de las misas. Además, tienen el mismo orden, es decir, cuando en misa se celebra, pues pongamos, por ejemplo, a San Antonio, ese día en la liturgia de las horas también se celebra a San Antonio. No es que vayan por separado, van en conjunto. Incluso se puede celebrar la liturgia de las horas dentro de la misa, o inmediatamente antes o inmediatamente después. Es habitual en los conventos y en los monasterios, por ejemplo, laudes, celebrarlos dentro de la misa de la mañana. Se suprime el saludo y el acto penitencial, se inician los salmos y al llegar a la lectura breve de la liturgia de las horas, se inicia con las lecturas de la misa y ya se continúa con la misa, terminando después o bien con las preces propias de la liturgia de las horas o para cerrar la celebración se entona el Magnífica. Está íntimamente ligado. Y para aquellas personas que no tienen la oportunidad de ir a misa diario, pero les gustaría oír misa diaria, sería una magnífica ocasión para, no es misa diaria, pero sí es la prolongación de la misa del domingo. En cierta forma seguimos en misa del domingo alargándolo con nuevos textos, nuevas oraciones, nuevos salmos, pero todo unido y encadenado. Esto nos tiene que quedar clarísimo. No es liturgia de la misa por un lado y liturgia de las horas por otro. Están íntimamente unidas, porque la liturgia de las horas es la prolongación de la celebración de la misa. Hecho esta pequeña introducción, a lo largo de estos días iremos desgranando las partes que la componen, pero para tener un inicio, podríamos decirlo así, les diré que hay 2 horas que son las principales. La de la mañana, que se llama laudes, porque se alababa a Dios en ella por el día que amanece, por lo que esperamos, por eso se llaman laudes, son salmos y lecturas laudatorias donde se alaba a Dios. Y las vísperas, que son la preparación para el día siguiente o el final de la tarde, en la que se da gracias a Dios por el día recibido. Esas 2 horas son las fundamentales. Se le llaman las bisagras, porque aunque hay otras horas canónicas, hay otras 6 horas en total, aunque 3 están reunidas en un solo grupo que se puede rezar juntas, que se llama la hora intermedia, pero hay 6 horas, pero las 2 horas importantes son laudes y son vísperas, siendo la más importante de todas las vísperas, porque es la acción de gracias. Los cristianos, los católicos, por supuesto, estamos muy acostumbrados a pedir, pero lamentablemente muy poco a dar gracias. Por eso las vísperas son tan importantes. Es la hora de dar gracias a Dios por
todo lo que se ha vivido en el día, por todo lo que se ha recibido, por lo bueno y por lo que no nos pareció tan bueno, por los éxitos y por los fracasos, pero sobre todo, darle gracias por su amor. El tono de las laudes siempre es alabatorio, laudatorio hacia Dios, y el tono de las vísperas siempre es un tono agradecido, es un tono de gratitud. Al menos, si no se puede rezar todos los días, la liturgia de las horas, sí podríamos aprovechar hacerlo los sábados o los domingos para que ese día todavía solemnizarlo más. En rezar laudes o rezar vísperas se puede tardar entre 12 y 20 minutos. No es una oración excesivamente larga. Y sería muy difícil que no encontráramos en el día unos minutos para hacer la liturgia de las horas. Por supuesto, el celebrar la liturgia de las horas no nos desconecta de otros tipos de devociones como puede ser el rosario, que de hecho el origen del rosario era para aquellos religiosos y monjes en los monasterios que rezaban la liturgia de las horas, pero dentro también de los monasterios vivían lo que se llamaban legos o donados, que eran personas generalmente pues que no estaban muy preparados culturalmente, la mayoría no sabía leer y escribir y no podían rezar, no podían leer la liturgia de las horas o tenían ocupaciones de tipo laboral que les impedía asistir al coro. La idea de que ellos también participaran en esa oración diaria y continua de la Iglesia llevó en un principio en algunos monasterios, especialmente irlandeses, y en algunos monasterios de cistercienses y cartujos, a idear que los legos, los que no celebraban la liturgia de las horas, pudieran, con Padres Nuestros o con oraciones breves o con jaculatorias, acompañar esa oración. Esa es la razón por la que se rezan 150 Ave Marías en el Rosario. Ahora son 200 con las que se han incorporado de los misterios de luz, pero originalmente eran 150, como 150 son los salmos. Esa es la razón por la que se rezan las 150 Ave Marías para un rosario completo, ahora 200. El rosario, podríamos decir que la liturgia de las horas para los que no sabían leer y escribir o no podían, por razón de su naturaleza, de su trabajo, poder celebrar las horas de la liturgia de las horas. El nombre original es el oficio divino. Oficio divino porque es en el oficio, en el trabajo, que participamos del culto a Dios. Y algo que esto tiene que ser como la esencia, como en el pan la miga, lo importante y lo que lo rellena todo. Toda la liturgia de las horas, como todas las misas, están dirigidas a Dios Padre. Aunque se celebre un santo, aunque estemos celebrando a San Antonio, todas las oraciones verán que están dirigidas al Padre, en la que hablamos de los méritos del santo, de que nos ayude Dios a aprovechar como Él hizo cosas hacia Él, pero toda la liturgia de las horas se dirige al Padre. No está dirigida ni a los santos, ni a los ángeles, ni siquiera a la Virgen María o a Jesús, se dirigen al Padre. ¿Y por qué les digo que no se dirigen a Jesús? Porque en la liturgia de las horas, cuando las rezamos, nosotros nos unimos a Cristo, nos configuramos con Cristo, porque al rezarlas, a través de nosotros, es Cristo quien ora al Padre. Y esto adquiere una importancia absoluta y sublime. Cuando Fray Paco, que es una pobre criatura, se une a toda la Iglesia universal que reza la misma liturgia de las horas que rezo yo, los mismos salmos, aunque en otros idiomas o en otros momentos del día, nos unimos y en todo momento del día, en algún sitio de la tierra, hay personas
orando con la liturgia de las horas, con los mismos salmos, configurándose con Cristo, orando al Padre por todos los seres humanos, por toda la creación. Y eso es la grandeza de participar en la liturgia de las horas. Nos constituimos en Cristo orante, que a través de nosotros, a través de nuestra voz, es Cristo quien ora al Padre por nosotros mismos. Y esto es un misterio de fe, un misterio emocionante, que si lo hiciéramos de verdad, convencidos de esa invitación que nos hace Cristo a la oración continua, no dejéis nunca de orar, y que Él se configura con nosotros en la oración, tendríamos que ser seres especiales durante esos minutos y después. Porque yo sé que soy templo del Espíritu Santo. No tengo la más mínima duda que en mí y fuera de mí está Dios, porque Dios está en todas partes. Por lo tanto, está dentro de mí, también está fuera de mí. Pero lo grande es que cuando esta tarde, dentro de un rato, me reúna con mis hermanos a rezar la liturgia de las horas, dejaré de ser Fray Paco para ser Cristo, que ora al Padre por toda la creación. Y eso, si soy consciente de ello, tiene que producir una inmensa alegría en mi vida, una sensación de plenitud y darme una importancia. Una importancia que nada tiene que ver con la soberbia o con la altanería, porque no es mérito mío, es mérito de Él, de Cristo, que se abaja para estar conmigo y yo con Él, estar en mí y yo en Él, orando al Padre con toda la humanidad orante para que oremos continuamente y sin cesar. Esa es la razón por la que se reza, por la que se dice la liturgia de las horas, para configurarse con Cristo orante al Padre que reza por todos. De ahí que sea universal y uniforme, porque Cristo no puede hablar con voces distintas. O sea, Cristo en México no puede decir unos salmos distintos que Cristo en Argentina en ese mismo día y en ese mismo momento, o Cristo en España, o Cristo en Japón, o Cristo en Filipinas, o Cristo en Australia. Porque no sería un ventrílocuo que hace voces de 5 o 6 personajes. No, no, no. Los mismos salmos, las mismas oraciones, las mismas antífonas, las mismas lecturas breves, los mismos cánticos evangélicos, se van a decir en todos los países del mundo. Todas las comunidades que oren, tanto los que oran juntos como los que oran individualmente, van a decir lo mismo. Por eso es Cristo quien ora en nosotros. La liturgia de las horas se puede rezar en comunidad. De hecho, los religiosos y los monjes tenemos la obligación de recitarla en comunidad. Los sacerdotes, sean obispos, presbíteros o diáconos, tienen la obligación de celebrarla a diario, aunque no necesariamente en comunidad. Lo normal es que lo hagan individualmente, pues porque no viven en comunidad. Aunque sí deberían periódicamente celebrarlo con su feligresía, cosa que lamentablemente no se hace, seamos sinceros, pero se debería hacer. De hecho, así está indicado, que al menos las de los domingos, por ejemplo, se pudieran hacer con fieles para animarles a esa participación en el sacerdocio orante de Cristo. No se tienen por qué hacer en la iglesia, se pueden hacer, pero se pueden hacer en cualquier lugar. Ni siquiera para las comunidades religiosos tenemos la obligación de hacerlo en la capilla. Dice que hay que hacerlo en coro. En coro quiere decir reunidos, no en el coro con sillones y demás. Pero en un lugar, en el jardín, se pueden rezar las vísperas, porque lo que importancia es que nos reunimos, no el sitio.
sea, mientras que la misa se debe celebrar en el templo, porque está el altar, está el sagrario, está el edificio que tiene el concepto universal que nos reúne, siempre se debe procurar celebrar dentro del templo. La liturgia de las horas no, porque es la oración de Jesús en el huerto, al lado del Getsemaní, cuando iba a camino de Maús o cuando iba a visitar a Marta y María. Es la oración que se hace reunidos, pero no se determina el lugar. Y eso también le da una característica especial. Cada uno de ustedes puede estar en su casa solo, rezando la liturgia de las horas y sabiendo que está rezándola a coro con otros cientos de miles de personas que en ese mismo momento, en multitud de idiomas, estarán diciendo exactamente lo mismo. Les decía antes que en los países de lengua española, a las conferencias episcopales pueden hacer, antiguamente todo el mundo rezaba los mismos himnos y los mismos responsorios, porque eran en latín. Pero después del concilio, cuando se pusieron en castellano, se procuró que tuvieran pues, un poco más de poesía, porque al trasladar el himno latino al castellano, había veces que no se podía cantar. Era incantable. ¿Qué se decidió? Que con el mismo estilo, con dignidad, por supuesto, y con melodías correctas, incorporar nuevos himnos. Y así se hizo. Entonces, esa parte, las conferencias episcopales han podido adaptarlas. Es decir, pues miren, hay un himno que recuerdo que dice que desciende el rocío como orvallo, un salmo. En un himno, mucha gente diría que es orvallo, porque el orvallo es una lluvia fina del norte de España. Pero posiblemente, pues yo que sé, en Perú o en Australia, aunque sea hispanohablante, aunque hable español, no sabrán lo que es el orvallo, con lo cual carecería un poco de sentido. ¿Qué se hizo con esto? Pues se le permitió a las conferencias episcopales cambiar esas partes que no son salmos. Los salmos siempre se rezan los mismos. Las lecturas breves y las lecturas largas, en el caso del oficio de lectura, siempre son las mismas, pero aquellas partes que se entendió que había que hacerlas propias de cada zona, se pudieron cambiar. No las puede cambiar cada uno en particular. O sea, yo no puedo decidir cambiar hoy el himno que toca en las vísperas por otra canción que me gusta más, por muy solemne que sea, por muy cristiana que sea, porque el sentido de unidad se pierde. Porque la Iglesia, que siempre es mucho más sabia que este pobre fraile, dice que ese es el himno adecuado. Y cuando se considere que hay otro más adecuado, la Iglesia lo cambiará, pero no yo. Porque les decía al principio, recuerdan, que la liturgia de las horas, como la misa, se rigen por leyes propias. Y en la misa, aunque lamentablemente muchos vemos gente que les gusta hacer experimentos y ponerle adornos y creer que sabe más que toda la Iglesia y por lo tanto puede cambiar los textos o modificar los ritos, cada vez es más lamentable, y por mucho que la Santa Sede y el Santo Padre nos recuerde la obligación de celebrar misa correctamente, pues en la liturgia de las horas hay gente que también se toman las mismas libertades, pero eso es un error, porque se celebra con una sola voz, la de Cristo, con un solo corazón, el de Cristo, y con un solo cuerpo, el de Cristo. Al celebrar las liturgias de las horas, incluso cuando lo hacemos en el coro, yo canto fatal, no se lo pueden imaginar ustedes. O sea, hago muchas cosas mal, pero en cantar me supero. Es la que peor hago de todas. Tengo hermanos que cantan, pues yo no he oído a Los Ángeles, pero no creo que canten mucho mejor Los Ángeles que mis hermanos. Yo procuro no estropear mucho el canto y ellos procuran no lucirse mucho, porque la importancia es que sea una sola voz. De ahí
que nos vayamos acostumbrando a decir todas las palabras a la vez, en el mismo tono. Eso da esa idea de que es una sola persona la que habla, aunque en un coro de un monasterio, nosotros somos poquitos en las casas, pero imagínense monasterios que puede haber 20, 40, 60 monjes o monjas y procuran cantar como si fuera una sola voz, porque es la voz de Cristo. Los gestos los hacemos todos los mismos, porque es un solo cuerpo, el de Cristo. Y tenemos la misma lectura, el mismo sentir, porque tenemos un solo corazón. Por eso hacemos las mismas preces. Ese sentido de unidad en la universalidad, es lo maravilloso de la liturgia de las horas. Exactamente igual que en la misa, en la que Cristo, que es uno, está presente en todas las Eucaristías, pero el mismo, no son distintos. Y a la vez, también en la liturgia de las horas, cada comunidad o cada persona que la reza es Cristo el mismo, unidas todas las voces, unidos todos en un solo corazón y unidos todos en un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. De entrada no les voy a decir a ustedes que uno aprenda así como en 2 tardes a tener ese ritmo cuando se hace en coro. Esa es la ventaja de cuando se hace en casa. Que aunque uno pierde esa sensación de unidad, también es verdad que le es más fácil porque lee a su propio ritmo. Igual que no me cansaré de decir que el rosario es una oración contemplativa cuyo ritmo suave y pausado nos ayuda a la meditación, y no lo digo yo, lo dice la carta encíclica publicada por Juan Pablo II, llamada Rosarium Virginis Mariae. El rosario no se reza rápido, no se reza atropellado, no se solapan unas oraciones sobre otras, tiene un ritmo pausado, meditativo, calmado, que invita a la vida interior. En la liturgia de las horas es igual, sin que se hagan, por supuesto, una especie de aburrimiento de ahora digo una palabra y 5 minutos después digo otra, pero se lee y se va saboreando. Está dividido el salterio en 4 semanas, es decir, cada 4 semanas volvemos a rezar los mismos salmos. Del lunes, los mismos salmos del martes de la primera, los mismos salmos del miércoles de la primera. ¿Por qué se hace así? Porque son tan importantes que la idea es que por muchas veces que los repitamos, no habremos conseguido extraerles todo el jugo, toda la sabiduría, todo el amor. Y con esto terminamos hoy. Recuerden que los salmos de la liturgia de las horas son como los salmos responsoriales de la misa, que son palabra de Dios. Pero se habrán fijado ustedes que en el salmo, cuando termina, no decimos palabra de Dios. Y no lo decimos no porque no lo sea, sino porque el salmo es nuestra respuesta a la primera lectura. Cuando se dice el salmo, es Fray Paco el que responde a Dios, hace eco a Dios de lo que ha oído, entendido, saboreado, aprendido y meditado de la primera lectura. Por eso se llama responsorio, porque es una respuesta, la respuesta a la primera lectura. ¿Por qué al cantar, al rezar la liturgia de las horas, es nuestra palabra hacia Dios? No es que no sea palabra de Dios, lo es, pero es palabra nuestra. Por eso, la mayoría de los textos de los salmos están en primeras personas. Aunque yo ande por el valle de la muerte, no temeré nada. Señor, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Están en primera persona. No son narraciones, como muchos libros, o son enseñanzas, o son relatos, como pueden ser los del Evangelio. Los salmos son mis palabras, son mi respuesta. Muchos grandes teólogos, muchos grandes autores aseguran que en los salmos está compendiada
todo el conocimiento de Dios. Toda la Sagrada Escritura está contenida de una forma u otra en los salmos. Por eso es tan importante que al rezar los salmos no nos limitemos a lo que dice el texto, sino a base de repeticiones los vayamos saboreando, los vayamos entendiendo. ¿Y por qué este día se rezan estos? ¿Por qué por la mañana estos? Y cuando vamos entendiendo eso, lo vamos disfrutando. Es un proyecto pues, para toda la vida, pero como todo se empieza por poco. Y en estos días que vamos a estar charlando, trataremos eso, de aprender a saborear los salmos, a disfrutar de la liturgia de las horas y a sentirnos universales, porque católico significa universal, a sentirnos católicos, pero sobre todo, que es con lo que inicié esta charla, que seamos capaces de sentirnos Cristo, unirnos a Cristo, para que con nuestra voz, que es la suya, y con la suya, que es la nuestra, elevemos oraciones de petición, de alabanza y de gracias a Dios. Al rezar la liturgia de las horas, somos Cristo que ora al Padre. Vamos a dedicarle un tiempo a las preguntas.